La última década del pasado siglo XX fue llamada década del cerebro, y tras el estreno del siglo XXI se afianzan cada vez más los nuevos avances. Así, durante los últimos 20 años hemos tenido el privilegio de relatar el apasionante desarrollo de la función cerebral y de la asimetría hemisférica. La tarea, estimulante desde el inicio, lo ha sido cada vez más a medida que nuevos desarrollos, técnicas y enfoques permitían a los investigadores formularse preguntas cada vez más complejas y darles respuesta. ¿Qué es el cerebro? Es el órgano encargado de hacernos sentir, desear, pensar y actuar. Contiene infinidad de centros nerviosos, tanto para el pensamiento, para la personalidad, para los sentidos y para el movimiento voluntario. Es el órgano encargado de controlar las funciones fisiológicas e interpretar los impulsos generados por el contacto con nuestro entorno. En la neurociencia cognitiva, la primer piedra del enfoque interdisciplinar de la función cerebral fue colocada muchos años antes, cuando ciertos investigadores que traspasaron los límites definidos por la neurología comenzaron a estudiar y crear modelos de procesos cognitivos superiores, como el lenguaje, la memoria y la percepción. En la actualidad, neuropsicólogos, psicólogos cognitivos, especialistas en neuroimagen, lingüistas y científicos informáticos, entre otros, trabajan juntos para contribuir a la comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen a la función mental humana. Actualmente, las perspectivas de la neurociencia cognitiva apoyan con mayor énfasis en la integración de otras disciplinas, en especial la combinación de investigaciones de neuroimagen y estudios clínicos de lesiones cerebrales. Por todo esto, sabemos que esta ciencia refleja que el estudio de la asimetría hemisférica contribuye de modo muy significativo a nuestra comprensión general de la función cerebral. Tal es así que la popularización de las investigaciones sobre la lateralidad cerebral casi se ha convertido en un fenómeno cultural, y quizá contracultural. Los nuevos hallazgos de la ciencia del cerebro se extienden rápidamente. Según algunos, existe suficiente evidencia para demostrar que la mente dispone de recursos sin explotar y que existe una explicación, por ejemplo, de las diferencias culturales y las diferencias individuales en el estilo cognitivo. Hoy, al estudiar estas asimetrías, los investigadores van más allá de lo que es diferente entre una y otra mitad del cerebro. Están descubriendo principios que nos ayudan a formular mejores preguntas sobre cómo la función mental puede relacionarse con la función cerebral y qué significa explicar nuestra conducta en términos de procesos fisiológicos. Los investigadores abordan temas relacionados con la conciencia, la emoción y la unidad de la experiencia. Algunas quizás sean tentativas prematuras en las que se han usado datos insuficientes y definiciones inadecuadas, pero son primeros pasos en el largo empeño por comprender el cerebro y tal vez a nosotros mismos. Para su estudio, el cerebro se ha dividido en 4 lóbulos. El lóbulo frontal es el centro de la motricidad, con su parte prefrontal, que es la encargada del pensamiento, de las emociones, del razonamiento. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje, dentro del cual participan el área motora o de Broca y el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Cuando se escucha música o hablar a alguien, esta región está tratando de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí, es decir, recibe y procesa información procedente de los oídos. También contribuye al equilibrio y regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. El lóbulo temporal es el centro de la percepción de los sonidos, los percibe y los reconoce. El lóbulo parietal es la zona cerebral encargada especialmente de recibir las sensaciones de tacto, calor, frío, presión y dolor, así como coordinar el balance. Cuando se lesiona, da anestesia en el brazo y pierna del lado opuesto, a veces con dolores y epilepsias sensitivas y desequilibrios de balance. La lesión del lado izquierdo ocasiona trastornos en el lenguaje, dificultad para leer y dificultad para realizar cálculos matemáticos. Tiene que ver con todo lo que es somestesia, es decir, sentidos o sensibilidad somatovisceral. Dentro del lóbulo occipital encontramos la región de peristriate, la cual está involucrada en el procesamiento visual espacial, discriminación del movimiento y discriminación del color. Un daño en un lado del lóbulo occipital podría causar la pérdida homónima de visión con exactamente el mismo campo cortado dentro de ambos ojos. Los trastornos del lóbulo occipital pueden causar alucinaciones e ilusiones visuales. El lóbulo occipital no solamente es responsable de la recepción visual, sino que también contiene áreas de asociación que ayudan al reconocimiento de figuras y colores.
Una de las explicaciones de mayor connotación sobre el comportamiento inteligente ha sido formulada desde la perspectiva científica de la neurociencia, es decir, la disciplina que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro humano, permitiéndonos comprender la relación entre el funcionamiento del cerebro y la conducta en sus diversas manifestaciones y en cualquiera de las áreas del contexto del saber y el desempeño del ser humano. Aristóteles y Platón, 2000 años antes, ya hablaban desde sus perspectivas metacognitivas de la existencia de los distintos lados o aspectos de la mente humana. El primero decía: no hay nada en la mente humana que no haya estado antes en los sentidos, y el segundo sostenía que esos lados mentales eran la logisticón, es decir, la parte racional intelectual, y la otra denominada nous, la parte intuitiva, el hemisferio derecho. El cerebro se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho, llamado también hemisferio artístico, tiene que ver con la percepción espacial y la imaginación, además de controlar el lado izquierdo de nuestro cuerpo. El hemisferio cerebral izquierdo, llamado también hemisferio de la inteligencia, no solo controla el lado derecho y la mano derecha de nuestro cuerpo, sino que tiene que ver con la habilidad numérica, el lenguaje escrito y el razonamiento. El control cruzado de los hemisferios derecho e izquierdo se debe a que los nervios se decusan en la médula espinal a nivel del bulbo. Así, por ejemplo, una embolia que se produzca en el hemisferio izquierdo del cerebro afecta a la vía motora y por lo tanto causará una parálisis de las extremidades derechas, denominándose a dicho déficit hemiparesia o hemiplegia derecha. A pesar de dividirse en tantas partes, el cerebro funciona como un todo. Esto da cuenta de la teoría holística, la cual habla de que no están separados en áreas, sino que todo funciona como un conjunto. La mayoría de los científicos creían firmemente que el cerebro funcionaba como un todo, pero fue hasta las primeras décadas del siglo XIX cuando se prestó una gran atención a la idea de que se podían asignar funciones concretas a regiones específicas del cerebro. El poder estudiar el papel de regiones determinadas se conoció como doctrina de la localización cerebral. El cerebro no solo presenta un mapa anatómico, sino que también presenta un mapa funcional, de tal suerte que encontramos las áreas corticales que se dividen en tres tipos: las sensoriales, que reciben estímulos y los hacen conscientes, las motoras, que envían estímulos voluntarios, y las áreas de asociación, que son áreas integradoras y coordinadoras que contactan áreas motoras y sensitivas. Tomando en cuenta estas consideraciones, ¿cuáles son entonces las funciones cerebrales superiores? Las funciones cerebrales superiores no podrían comprenderse sin la función de la corteza cerebral y de la actividad nerviosa superior. La actividad nerviosa superior es una actividad refleja que abarca un conjunto variado de sectores excitados e inhibidos del sistema nervioso, que hacen el análisis y la síntesis de las señales externas e internas que llegan al organismo y elaboran un sistema de conexiones temporales de respuesta, dando como resultado la estructuración de los estereotipos o complejo de condicionamiento en el que se tiene en cuenta la calidad y magnitud de los estímulos que llegan al cerebro. Las funciones superiores del cerebro son capacidades exclusivamente humanas adquiridas durante el curso de la vida individual y hacen al hombre diferente de las otras especies. Por lo tanto, presentan las siguientes características: son específicas del hombre, son producto de procesos de aprendizaje y no son indispensables en todos los procesos del mismo. El cerebro tiene la capacidad de síntesis, es decir, tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente. Las funciones cerebrales superiores se hallan integradas en grupos de regiones que forman una red cerebral basada en interconexiones. Así, encontramos al lenguaje, la atención, la memoria, las praxias y las nocias. ¿Qué es el lenguaje? Es un código de sonidos o gráficos que sirven para la comunicación entre los seres humanos. Tiene que ver mucho con lo que es la sintaxis, la combinación de las palabras, la gramática y la semántica. Requieren especial interés para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Las nocias visoespaciales, las temporoespaciales y las estructuras rítmicas sirven para adquirir la escritura. El niño requiere del lenguaje y de un buen nivel de organización de praxias manuales complejas y de nocias visoespaciales, mientras que para la lectura requerirá de estas últimas y del lenguaje. En el inicio de la escritura se generalizará la actividad muscular y el niño utilizará más grupos musculares de los necesarios. No podrá regular la actividad motora ni la fuerza del trazo,
Serán de gran utilidad todas las nocias y praxias adquiridas a lo largo del jardín de infantes, las cuales le permitirán organizar unidades funcionales de orden superior que están relacionadas con la lectura y con la escritura y que serán el producto de sintetizar movimientos para reproducir configuraciones que se corresponden con el material fonológico y semántico del lenguaje. Definida como la aplicación intensa de los sentidos a un asunto, la atención es una función donde el estímulo o objeto va a incitar a cierta parte del cerebro, el lóbulo frontal, para mantener nuestro interés en algo. La atención puede ser de dos tipos, espontánea y voluntaria. La atención espontánea está caracterizada por los valores intrínsecos del estímulo en relación con las necesidades o intereses del sujeto, mientras que la atención voluntaria está involucrada con la decisión volitiva del sujeto para movilizarla, focalizarla y mantenerla. Por otro lado, la memoria se define como la facultad del cerebro que permite registrar experiencias nuevas y evocar las experiencias pasadas. La memoria tiene que ver con la capacidad de incorporar, almacenar y evocar datos o información en forma clara y efectiva. Dentro de la memoria tenemos varias fases. La de aprendizaje, que se refiere a la recepción y registro sensorial de la información, la de almacenamiento, que tiene que ver con la codificación y procesos de consolidación y olvidos, y por último el recuerdo, que es la evocación y el reconocimiento. Las praxias, en cambio, se definen como la capacidad de ejecutar movimientos previamente aprendidos. Cuando examinamos las praxias, el paciente no tiene que presentar ningún déficit motor, es decir, tiene que ser capaz de encender un cigarrillo, enviar una carta o vestirse y desvestirse. Son movimientos coordinados dotados de organización que tienden a un fin o un objetivo y requieren de una intención. En cualquier aprendizaje motor intervienen procesos centrales de análisis y síntesis de la información procedentes de aferencias kinestésicas de los músculos, tendones y articulaciones que participan en las actividades motoras, a las que además concurren otras aferencias como las visuales, auditivas y táctiles. El análisis y síntesis de esta información propioceptiva y kinestésica lleva a la formación de esquemas o patrones funcionales de los movimientos que tienden a consolidarse mediante la reiteración de los mismos en estereotipos motores. La eficacia de la actividad motora se logra con el reforzamiento que permite estabilizarla como resultado de un proceso de aprendizaje. Le Bouch, en 1982, clasificó a las praxias según su intención en praxias de carácter transitivo que implican una acción directa sobre el objeto con la finalidad de modificarlo. Las praxias de carácter simbólico, cuyo objetivo es el deseo de comunicar, de transmitir un mensaje gestual a otro. Las praxias de carácter estético, donde la finalidad también es el deseo de comunicar un mensaje gestual, pero acentúan más el carácter formal de este mensaje que su precisión. Las praxias más importantes para el aprendizaje son manuales, constructivas, bucofaciales, ideomotoras e ideatorias. El concepto es más conocido por su desintegración que por su normalidad, de tal suerte que encontramos los siguientes trastornos neurológicos de las praxias. Apraxia. Es un trastorno neurológico que consiste en la incapacidad de una persona para realizar movimientos o tareas previamente aprendidas, aunque sus músculos y sentidos funcionen apropiadamente. Apraxia ideomotora. Es la incapacidad de ejecutar el gesto simple, ni a la orden ni en imitación. Por ejemplo, un adiós, un saludo militar o imitar que se mata un zancudo. La apraxia ideatoria es la capacidad de establecer las secuencias gestuales. Por ejemplo, cuando alguien saca bien la cerilla de la caja pero la quiere encender por el lado incorrecto, y en la utilización real de los objetos. Al reconocimiento de estímulos previamente aprendidos se le conoce como nocias. Pueden ser visuales, auditivas, táctiles, olfativas y del gusto. Por ejemplo, reconocer rostros de familiares, el sonido del teléfono, olores de perfumes, etc. Hay nocias simples y complejas. En las simples interviene un solo analizador sensorial. Son las nocias táctiles, auditivas y visuales. En las nocias complejas intervienen diversos analizadores sensoriales. Un ejemplo de ellas son las nocias visoespaciales y el esquema corporal. Las nocias visoespaciales son un conjunto amplio de estereotipos que van desde el reconocimiento de formas geométricas, fisonomías, planos, hasta la apreciación de distancias, profundidades y la orientación espacial. En la elaboración de estas nocias complejas intervienen, además del analizador visual, la actividad muscular del globo ocular. Un ejemplo de este tipo de nocias es cuando suena el timbre del teléfono.
lo reconocemos y no vamos a abrir la puerta. La construcción del esquema corporal es un conjunto de nocias organizadas en forma dinámica que incorporan o excluyen componentes. Se trata de un proceso gradual que supone la correlativa organización de una serie de conocimientos correspondientes a aferencias propioceptivas del equilibrio, visuales y táctiles. Las funciones cerebrales superiores crecieron en paralelo con el aumento del tamaño cerebral y terminaron confiriéndole a nuestra especie las particularidades que hoy la caracterizan y la diferencian de las otras especies. Si reconocemos la existencia de funciones cerebrales superiores, debemos inferir que existen las inferiores. Las funciones cerebrales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, a diferencia de las funciones mentales inferiores, que son funciones naturales y están determinadas genéticamente, es decir, nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. Las funciones superiores son mediadas culturalmente. El conocimiento es el resultado de la interacción social, y en ella adquirimos la conciencia de nosotros mismos, además del uso de los símbolos, que a su vez nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. A mayor interacción social, mayor conocimiento, mayor posibilidad de actuar y más robustas son las funciones mentales. Como ejemplo, cuando un niño llora porque le duele algo, es una función mental inferior porque es una reacción al medio ambiente. Sin embargo, cuando el niño llora para llamar la atención, es una función mental superior, ya que es una forma de comunicación que se da en la interacción con los demás. La corteza cerebral es el asiento anatómico funcional de las más importantes funciones intelectuales o funciones superiores del individuo. La corteza no solo contiene los cuerpos neuronales principales que soportan las funciones consideradas simples, como las motoras, sensitivo-motoras, auditivas o visuales, sino que integran funciones muy elaboradas como la memoria, el lenguaje, el razonamiento abstracto o actividades gestuales. Por lo tanto, las funciones cerebrales superiores no se encuentran localizadas en centros aislados del cerebro, sino que se hallan integrados en grupos de regiones que forman una red cerebral basadas en interconexiones neuronales, es decir, las funciones cerebrales tienen una distribución interconectada formando una red integrada. Al contrario de las funciones llamadas inferiores, que tienen centros o áreas más definidas tales como la motilidad, sensibilidad, área visual, etc. Hay datos para pensar que la organización funcional cortical es menos rígida de lo que los esquemas clásicos hacían suponer, de allí que lesiones similares no produzcan idénticas expresiones clínicas, sobre todo en lo referente a la recuperación. Aunque cada vez resulta más evidente que la corteza cerebral no funciona como área autónoma, sino como un todo integrado y relacionado con estructuras subcorticales, no es menos cierto que en situaciones patológicas, lesiones muy selectivas de áreas o zonas críticas producen manifestaciones específicas o casi específicas, y si no, recordemos la lesión del pie de la tercera circunvolución frontal, que produce una alteración específica que se denomina afasia motora de Broca. Estas observaciones clínicas y sobre todo neuroquirúrgicas dieron lugar a principios del siglo pasado a teorías localizacionistas en contraposición a teorías holísticas. Debemos reconocer que la semiología y la fisiopatología de los síndromes corticales cerebrales se están enriqueciendo con el aporte de las neuroimágenes morfológicas y sobre todo las funcionales, tales como resonancia magnética nuclear o la tomografía por emisión de positrones, que han permitido conocer la intimidad de algunas funciones cerebrales. El estudio de estas funciones cerebrales superiores y sus trastornos adquieren cada vez más relevancia si se tiene en cuenta el aumento de la expectativa de vida con el consecuente cambio de estructura poblacional y las perspectivas de morbilidad y mortalidad que en un futuro serán cada vez más frecuentes. La característica de tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente es lo que separa a la especie humana de otras, porque en el hombre han alcanzado un desarrollo tal que le permite en buena medida modificar el ambiente y las circunstancias en las que vive. Hasta donde sabemos, el animal más cercano en este sentido es el chimpancé, que es apto para ayudarse con un palo con el objeto de alcanzar un fruto. Si bien esta actitud lo aproxima cualitativamente al hombre, la diferencia cuantitativa continúa siendo abismal a favor de este. Esta propiedad se inicia filogenéticamente hace unos 8 millones de años y se dio gracias a las sucesivas evoluciones. Cuando la Tierra se hizo árida, aparecieron los primeros ejemplares del género Homo, cuyos cerebros apenas superaban los 500 gramos.
Una gran cantidad de pruebas acumuladas demuestran que el cerebro derecho y el izquierdo no son idénticos en cuanto a su capacidad de organización y que las diferencias entre los hemisferios se extienden a las funciones mentales de nivel superior que constituyen la base del estudio en neurociencia cognitiva. Las investigaciones han puesto de manifiesto que las asimetrías en la función de los dos hemisferios incluyen, entre otras cosas, diferencias en la capacidad de producir y comprender el lenguaje, así como en la capacidad de procesar relaciones espaciales. Estas diferencias despiertan interés por sí mismas, pero hay más preguntas. ¿Hasta qué punto las diferencias hemisféricas son exclusivas de los seres humanos y hasta qué punto podemos hallarlas en otros animales? ¿Las diferencias hemisféricas están presentes al nacer o se desarrollan a lo largo de la infancia y la adolescencia? ¿Qué diferencias hay entre la persona en cuanto a los patrones de asimetría? ¿Cuáles son las implicaciones de estas diferencias? ¿La existencia de dos hemisferios significa la posibilidad de dualidad de conciencia? Hay muchas preguntas que ya tienen contestación. Muchas otras están en un proceso constante de estudio y desarrollo.